Hola, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, filial Huaraz. A continuación podrán apreciar un video sobre el intelectual Grupo Norte. César Vallejo Mendoza, uno de los más referentes en la literatura universal, destacó por su modernismo en su trayectoria dejando huellas, y su poemario Los Heraldos Negros es una prueba de ello. Sin embargo, es imposible hablar de Vallejo sin hacer mención al Grupo Norte. El Grupo Norte fue acreditado también como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. Este fue un grupo intelectual en la cual componían filósofos, políticos, artísticos, literatos y eruditos del norte del Perú. Mayormente los integrantes eran de La Libertad. Este grupo surgió en el 1915. El nombre del Grupo Norte surgió debido a un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. El nombre surgió primeramente en 1915 con el nombre de la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, pero en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Esta tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, el pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. 1. Comprendida entre 1916 y 1917. Esta etapa inicial se caracteriza por el interés de sus miembros que dan a conocer la realidad de su época. 2. Entre el año 1917 y 1922 se caracterizó por la presencia de una crisis de crecimiento, la vocación expansiva de sus miembros. 3. Y por último, sucedió en el año 1923 y 1926. Se caracterizó por la presencia de un deslinde ideológico entre sus miembros que concluye con el alejamiento de Garrido y la posición política de Orrego. Antenor Orrego Espinosa, filósofo, periodista, ensayista, político y pensador aprista peruano. Nació en la hacienda Montán, distrito de Chancambaños, provincia de Santa Cruz, Perú, departamento de Cajamarca, el 22 de mayo de 1892, hijo de José Asunción y Orrego y Victoria Espinosa Villanueva. En 1914 colaboró en formación de la Bohemia Trujillana, luego llamado Grupo Norte o Grupo del Centenario, donde reunió a jóvenes intelectuales y artistas más brillantes de su época. José Eulogio Garrido Espinosa, Huancabamba, 11 de marzo de 1888, Trujillo, 22 de julio de 1967. Fue un escritor catedrático universitario y periodista peruano, además de estudioso de folclore y del pasado cultural del norte del Perú. Fue redactor del Diario de la Industria de Trujillo desde 1910 y su director entre 1929 y 1946. Fundó la revista literaria El Iris en 1913, desde donde reclamó la fundación del Museo para Trujillo. Víctor Raúl Haya de la Torre, Trujillo, La Libertad, 22 de febrero de 1825, Lima, 2 de agosto de 1979. Fue un filósofo y un político peruano, fundador de Alianza Popular Revolucionaria de América, APRA, y líder histórico del Partido Aprista Peruano. Haya estudió la primaria y secundaria en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se hizo buen amigo del destacado poeta César Vallejo. En el curso de la literatura, ambos junto con otros estudiantes y bajo la conducción de Antenor Orrego y José Eulogio Garrido integraron la llamada Bohemia Trujillana. Alcides Alejandro Espeluchín Vega, Ascope, Departamento de la Libertad, Perú, 1895. Bahía Blanca, Argentina, 1976. Fue un poeta, educador y político peruano. Estudió en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo. Luego cursó estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Integró en la juvenil Bohemia de Trujillo. Por entonces colaboró en los diarios La Reforma y El Federal de Trujillo, dando a conocer su poesía. César Vallejo, que fue su gran amigo, lo describió entonces como un poeta extraño y es toda una promesa.
La relevancia del Grupo Norte en la sociedad. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Este grupo fue importante no solo para el país, sino para toda Latinoamérica. Fue un grupo bastante influyente en el desarrollo de la cultura peruana. Insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Fomentaban nuevos modos de expresión artística y buscaban promover y renovar un sentido común entre la población, de reflexión sobre cómo debemos cambiar por el bien de nuestro país. Su propósito, según lo explicó tiempo después Orrego en el prólogo Trilce, era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo, transmitiendo sus sentimientos de acuerdo a sus ideales y creando otro modo de hacer poesía y política. La gran importancia del Grupo Norte recae en que rompieron con la forma tradicional de enfocar al periodismo, la literatura y la poesía. Finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Generación histórica e inconfundible, monumento de la intelectualidad peruana, generación innovadora frente a un entorno social tradicionalista y conservador. Trujillo, Seminario San Carlos y San Marcelo, Universidad Nacional de Trujillo, acogieron a jóvenes de la vasta región norteña y otros lugares del país. Los escritos que se realizaron fueron Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España, Aparta de mí este cáliz, Rusia en 1931, Reflexiones del pie de Kremlin, El arte y la revolución, y crónicas y artículos, y la que más destacó de todas las obras realizadas fue el poemario Trilce de César Vallejo. Escribió a los 20 años, después de haber vivido una experiencia trágica. Como ya lo dijimos, no tiene lógica narrativa. Sin embargo, los tres argumentos principales son la infancia con el ámbito familiar y la ausencia de la madre, el amor y la cárcel, y Los Heraldos Negros, el emblemático poema de César Vallejo más recitado de todos los tiempos, encontró en Joaquín Sabina una voz extraordinaria para expresar las dudas existenciales del Vate de Santiago de Chuco. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversas índoles del norte del Perú. Su propósito fue, según lo explícito, era realizar la cultura y la elevación mental de Trujillo. De esta manera evidenciamos la vinculación de César Vallejo con los bohemios, ayudó en la decisión de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad. Los que tuvieron una mayor influencia fueron Antenor Orrego y Alcides Espelucín. Gracias a los bohemios, Vallejo publicó sus primeras composiciones que tiempo después fueron publicadas en las revistas llamada La Industria en Trujillo. En conclusión, las etapas de la existencia se dividieron en tres y duró entre 1916 a 1926, culminando con el alejamiento de Garrido y con la posición política de Orrego. Bohemia Trujillana, o también conocido como el Grupo Norte, fue una agrupación de intelectuales tales como César Vallejo, Víctor Aya de la Torre y Alcides Espelucín. Aya de la Torre fue compañero de estudios de César Vallejo, ya que ellos formaron el Grupo Norte. En los años, a César Vallejo le impulsó mucho este grupo, ya que mantuvo muchas ideas. Cancunapaj. Siendo así, se puede entender al Grupo Norte y a la generación del Centenario como una agrupación en la cual se encontraban profesionales e intelectuales sin ningún tipo de exclusión. Ellos estaban en una lucha constante para hallar la justicia y buscar una igualdad social en la cual todas las personas salgan beneficiadas. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó gran parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversas índoles del norte de nuestro Perú. Su propósito era realizar la cultura y la elevación mental de Trujillo, que tuvo importancia en el desarrollo cultural de nuestro Perú.